En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo nos colocó en un solo cuerpo, que es la iglesia. Este es el bautismo, el verdadero bautismo del Espíritu. Nuestra unión primeramente con Cristo y luego con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si venimos de distintas procedencias, apellidos, culturas, vivencias, experiencias, etcétera, pero ¿cómo nos llevamos? Como hermanos en Cristo. ¿Por qué? Estamos unidos por un solo espíritu, en un solo cuerpo. Esto es lo que hace que las cosas nos sea común y tengamos comunión unos con otros. Y como Juan dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Produce comunión, además de la unión, produce una comunión saludable entre los creyentes. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14, dice las Escrituras, Segunda Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La comunión, dice, del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo produce una comunión saludable entre los creyentes. Entonces podemos decir en primera instancia que tenemos una descripción del ministerio del Espíritu Santo, una descripción del ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor. En segundo lugar, observamos el desarrollo histórico del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esta parte yo sé que les va a agradar mucho porque puede traer mucha luz a nuestro entendimiento respecto al bautismo del Espíritu Santo. El primer bautismo que se halla en la historia de la iglesia primitiva está relatado en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, los versos 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, este es el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, quien dijo que vendría. La promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Y pues esto es lo que aconteció el día de Pentecostés en Jerusalén. Los creyentes recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Todos los que estaban reunidos allí, los que se reunían en el aposento alto. Ahora ustedes dirán, pero aquí no dice que fueron bautizados, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero miremos lo que dice Pedro respecto a su experiencia en Cesarea con relación a lo que aconteció en Jerusalén el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 11, los versos 15 y 17, cuando él da parte o informa de lo que aconteció en Cesarea, en la casa de Cornelio, gentil, un romano. Cuando él informa a la iglesia en Jerusalén, fíjense, hermanos, lo que dice. Verso 15, 11:15 de Hechos. Y cuando comencé a hablar, es decir, a exponer el Evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esta es una referencia al día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Entonces ahora razona lógicamente Pedro y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Han notado, hermanos, lo que está diciendo Pedro? Que estos hermanos en Cesarea, estos gentiles, mientras escuchaban la exposición, la presentación del Evangelio por boca de Pedro, de pronto vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y entonces, dice Pedro, me acordé de las palabras de Juan el Bautista. A ver, sí, lo que el Señor Jesús dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, lo que pasó en Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo que había anunciado el Señor Jesucristo. Y los creyentes en Cesarea, gentiles, participaron de lo mismo. También fueron bautizados por el Espíritu Santo, no en Pentecostés, sino varios años después. Varios años después. Entonces, vemos el bautismo en Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Por otra parte, cuando continuamos la lectura ya en el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos otra oportunidad de bautismo. Otra ocasión en que el Espíritu Santo bautiza a los creyentes en Samaria. Ustedes saben que los samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles, ¿o no? De ahí que entre judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se llevaban, no se entendían. No había buena relación entre estas dos, podemos decir, entre estos dos pueblos, judíos y samaritanos. No se llevaban porque los samaritanos eran medios judíos, medios gentiles. Y los judíos aborrecían en un sentido a los samaritanos por ser sangre mezclada. No tenían la pureza del linaje de los judíos, de los israelitas. Entonces, ¿qué aconteció? Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué nos está diciendo Lucas al relatar lo que aconteció en Samaria? Que los samaritanos, por el testimonio y la predicación de los creyentes que salieron de Jerusalén por la persecución, llegaron también a Samaria, predicaron el Evangelio y muchas personas se convirtieron. Y estas personas también fueron bautizadas. Pero, ¿qué pasó? No recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, los hermanos en Jerusalén, los apóstoles, cuando escucharon esa historia de que en Samaria habían convertidos, enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron Juan y Pedro a Samaria, ¿qué hicieron? Vieron sin duda que habían creído muchas personas en el Señor Jesucristo y habían sido bautizadas, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces fue necesario que ellos impusieran sus manos sobre los samaritanos convertidos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Actualmente algunos piensan que se debe practicar así. La mayoría de los grupos carismáticos, pentecostales, tienen esa firme convicción: para recibir el Espíritu Santo, alguien tiene que imponer sus manos sobre uno. Y algunos creyentes nuestros dicen: bueno,
Parece que ellos tienen el Espíritu y yo no. Entonces necesito que alguien imponga sus manos sobre mí. ¿Quién? ¿Quién es el autorizado que va a poner? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Por qué los samaritanos necesitaban la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo en contraste a los creyentes de Jerusalén? ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, esta era la razón. Siendo que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, imaginémonos, si el Espíritu Santo hubiera venido sobre los samaritanos, ellos se habrían creado la iglesia samaritana independiente. ¿Qué les parece? Más o menos así hubiera sonado, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros los samaritanos. O sea, hubiera continuado la grieta que había entre judíos y samaritanos, se habría transferido también a la iglesia. Y habrían dos iglesias: la iglesia judía jerusalemita y la iglesia samaritana. Pero hermanos, la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, es un solo cuerpo. La Biblia, el Nuevo Testamento nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces no podían haber creyentes, iglesia samaritana, iglesia judía. No, era una sola. Por eso fue necesario que los apóstoles fuesen hasta Samaria para imponer las manos, a fin de que los samaritanos digan realmente, como el Señor Jesús dijo ahí en Juan 3:3, no, la salvación viene de los judíos. Porque nuestro Señor era de la tribu de Judá. Era un judío neto, podemos decir de pura cepa. Bien, ojalá que esto aclare un poquito, hermanos. Pero algo semejante ocurrió en el capítulo 19 de Hechos con los seguidores de Juan el Bautista. Vamos a Hechos capítulo 19 y leemos, voy a dar una lectura rápida, porque para que captemos todos la idea solamente. Dice versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ignoraban completamente, nunca habían escuchado sobre eso. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque eran bautizados. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hermanos, este acontecimiento es semejante al de los samaritanos, porque estos eran precristianos, digamos así. Estos eran bautistas. ¿Qué les parece? ¿Suena eso? No, eran bautistas, eran seguidores de Juan el Bautista. Yo tenía un amigo pastor bautista y yo le decía: oye, ¿y tú sigues bautista? Sí. ¿Y cuándo te vas a convertir al Señor? Y él él se reía y me agarraba así, ¿no? Porque entendía que yo le estaba haciendo una broma. Entonces, estos 12 eran discípulos de Juan, eran bautistas, ya. Pero Pablo les presenta al Señor Jesucristo, ellos creen en el Señor Jesús, por lo tanto era necesario que Pablo impusiera las manos sobre ellos, porque él tenía la autoridad apostólica, era un representante y comisionado por el Señor Jesucristo, era un apóstol del Señor Jesucristo, y entonces ellos se habrían tenido que someter a la enseñanza y a la práctica apostólica. Ellos recibieron el Espíritu Santo después que Pablo les impuso las manos. Y entonces, ¿dónde nosotros encajamos, hermanos?
¿Con quiénes nos identificamos? Bueno, continuemos entonces con el desarrollo histórico del bautismo del Espíritu y llegamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 encontramos la famosa historia de Pedro y Cornelio. Cómo Cornelio, el centurión romano, que era temeroso de Dios, básicamente un prosélito judío, era un romano que había simpatizado con la religión judía. Los judíos como que le estaban ganando para el judaísmo. Pero Dios se mostró a través de una visión de ángel que le instruyó a Cornelio a buscar a Pedro, dándole incluso la dirección allí en Jope para que le hiciese venir, para que él le expusiera más claramente el evangelio. Eso es lo que hizo. Cornelio envió algunos criados suyos de confianza para llamar a Pedro a su casa. Mientras tanto, el Señor estaba preparando a Pedro. Pedro nunca había entrado a una casa de los gentiles. Nunca. Y entonces, si ustedes recuerdan la historia, él está allí en la terraza, claro, esperando, ya era cerca del almuerzo, con algo de hambre, y de pronto tiene una visión, un éxtasis, y ve bajar de los cielos un lienzo con distintos animales cuadrúpedos de todo tipo, y una voz que le dice: mata y come. Y esto acontece 3 veces, y Pedro dice: Señor, nunca he comido algo impuro, nunca. Y Dios les responde: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y entonces Dios estaba dándole la escuela, las lecciones para un paso en el proceso de la evangelización, en este caso a los gentiles. Entonces Pedro, recibiendo esa lección celestial, en esos momentos tocan a la puerta. Eran los enviados de Cornelio que fueron a buscarle a Pedro. Y aquella noche se quedan con él allá en Jope, y después ellos van camino a Cesarea, donde Pedro ha de encontrar una congregación bien preparada, expectante para escuchar lo que Pedro les iba a decir. Y Pedro está admirado porque Cornelio le dice: a ver, vamos a leer un versículo a lo menos en Hechos capítulo 10. En el verso 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, fíjense hermanos esta presentación, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, felizmente abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, y empieza a presentarles el evangelio. Y cuando él está diciendo en el verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, fíjense, aquí es distinto de lo que acontece en Jerusalén, en Samaria. En Jerusalén, es cierto, ellos reciben el Espíritu Santo. En Samaria se les tiene que imponer las manos. En Éfeso también, pero aquí ni siquiera se han bautizado. Solo han creído el mensaje del Evangelio y en esos instantes ha venido el Espíritu sobre ellos. Esta es la experiencia del gentil. Esta es nuestra experiencia, amados hermanos. ¿Cuándo es que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cuándo hemos sido bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia? Vamos a Efesios capítulo 1 y versos 13 y 14, vuelvo a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esto es lo que aconteció en Cesarea. Esto es lo que acontece actualmente con el creyente. Cuando escucha el Evangelio, pone su fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él, lo bautiza en el cuerpo de Cristo y lo sella. Lo sella como señal de propiedad de Dios y garantía para la eternidad. Entonces, hermanos, esta es la experiencia que nosotros, los que hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo, tenemos. El Espíritu Santo viene sin necesidad de que alguien imponga sus manos sobre nosotros, pues el Espíritu Santo viene sobre quien cree en el Señor Jesús como su Salvador personal. Finalmente, hermanos, recibimos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Este es un mandato que vale. Tiene que ver con la vida diaria del creyente. Pues todos confrontamos el problema de cómo vivir en victoria sobre el mundo, el diablo y la carne, para tener buenas relaciones, santidad de vida y de poder para el servicio. La Biblia enseña que solo la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas derrotadas, insatisfechas, pecaminosas e infructuosas podrá cambiar radicalmente. Hermano, hermana, quizás usted ha escuchado este tema de la llenura del Espíritu Santo, pero solo ha quedado en su ser como un anhelo acariciado por su alma. He pedido al Señor que el desarrollo de este tema le pueda llevar a comprender que el ser lleno del Espíritu Santo es una bendición tan grande y una posibilidad tan real para el creyente. Esto no es exclusivo para algunos, es para todos los creyentes que de verdad deseen esta preciosa experiencia. Seguro que estaría usted dispuesto a pagar el costo que Dios le pone al ser llenos del Espíritu Santo. Y la única manera en que podemos vivir una vida de victoria, de santidad, de servicio agradable a Dios, es siendo llenos del Espíritu de Dios. Ambos necesitamos ser llenados urgentemente por el Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son los requisitos? Quiero señalar rápidamente los siguientes. Lo primero es comprender la verdad bíblica. Comprender la verdad bíblica. Una persona que dice ser llenada del Espíritu siempre contará sus experiencias emocionales. Y les puedo contar de varios casos. Yo trabajaba en una empresa durante 8 años y 3 meses. Y allí, en la sección donde trabajaba, era responsable de una sección.
en una fábrica textil. Una dama en especial cada lunes me venía a contar sus experiencias, que el Espíritu Santo le había elevado 50 centímetros en el aire. ¿Y eso qué? ¿Qué cambios traía a su vida? Todas las compañeras la acusaban, le señalaban con el dedo, hermanos, por ciertas cosas. Y yo no veía su espiritualidad en su vida, pero ella contaba experiencias fantásticas. Y así podemos escuchar a muchas personas que dicen ser llenas del Espíritu Santo, cuentan historias emocionales fantásticas, experiencias de momentos de éxtasis y arrebato celestial. Pero en lo íntimo de su ser aumenta el deseo de más sensaciones y experiencias, pero su vida real sigue igual. No existe mayor conciencia de pecado, ni más sed de santidad y pureza, solo de experiencias y más experiencias. Y su vida íntima queda en ruinas cuando no tiene esas experiencias. Esto produce confusión, búsqueda insatisfecha y división en el pueblo de Dios, como dice Judas, los sensuales que causan divisiones. Pero hermanos, no hay nada más seguro y veraz que la palabra del Señor. Y el primer requisito es comprender la verdad bíblica. Dios nos ha dado su Espíritu al regenerarnos, bautizarnos y sellarnos, haciendo su morada en nosotros. Esta es una verdad irrefutable. Dios lo ha dicho. Además, Dios nos ordena ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18. Este es un mandato que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Este es un mandato, hermanos. Y todo mandato está puesto para ser obedecido. Y si nosotros no somos llenos del Espíritu, no estamos obedeciendo, por lo tanto estamos en pecado. Un pecado de desobediencia a un mandato específico, concreto. Hermanos, Dios nos advierte que el pecado impide la acción del Espíritu Santo. Entonces debemos reconocer la gravedad del pecado. El pecado impide la acción, el desenvolvimiento libre del Espíritu Santo en nosotros. Debemos, por lo tanto, someter el pecado a un tratamiento honesto, completo, drástico, profundo, con todos y cada uno de nuestros pecados. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos el manual. Necesitamos reflejarnos a la palabra, a la luz de la palabra. Necesitamos contrastar nuestra vida a la luz de la palabra. Como los rayos X, necesitamos permitir que esos rayos traspasen, hermanos, nuestra vida interior. Y Dios pueda sacar a relucir todo lo malo que hay en nuestra vida y que está impidiendo la llenura del Espíritu Santo. Luego debemos someternos al plan de Dios. Sabemos que los caminos, los planes y los métodos de Dios son perfectos, son mejores que los nuestros. Entonces necesitamos someternos a ellos. Lo primero, hay algunas acciones negativas como de la sumisión. Primero, la confesión. Reconocer, admitir, decir con la boca. Eso es lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos, decimos con nuestra boca. Si confesamos nuestros pecados, debe alcanzar lo pequeño y lo grande, como el orgullo, los celos, la glotonería, la pereza, la amargura, la falta de perdón, la difamación, la impaciencia, la dureza, el mal genio, los pensamientos no controlados, el mal uso del tiempo, del dinero y de los dones. Muchos acariciamos algún tipo de pecado. Se cuenta en esa obra Sherlock Holmes de Conan Doyle lo siguiente. Él decidió hacer una broma a 12 amigos y les mandó un telegrama, no era WhatsApp,
¿no? Era un telegrama en aquellas épocas. ¿Saben qué les dijo en el mensaje? Huye, que todo se descubrió. Así, nada más. A 12 amigos. Al día siguiente, casi todos huyeron. ¿Por qué? Se sintieron acusados por algo que había en su vida interior. El arrepentimiento, hermanos, es renunciar, es apartarse, el volverse del pecado al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 2:16, el Señor dice a la iglesia, Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Esto es cambiar de actitud, de opinión. Cuesta hacerlo y es penoso hacerlo, pero no existe otro remedio. Y la acción positiva, hermanos, es la sumisión. Esta es la acción positiva, entregar nuestro ser al Señor, al Salvador. En el pasado era al pecado, dice Romanos capítulo 6, verso 13. Así como antes, dice, ustedes entregaban sus miembros como instrumentos de injusticia, ahora deben presentarlos como instrumentos de justicia. Antes usábamos nuestros miembros para el pecado, ahora debemos usarlos para honrar al Señor y servir al Señor. Pero eso requiere una entrega de nuestro ser. Así como en Romanos 12:1 el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, confiar a cada paso en la acción del Espíritu Santo. Cuando comprendemos la verdad de Dios y nos sometemos a su voluntad, Dios nos llena, controla y guía con su Espíritu, y para que esto no sea fugaz, pasajero, efímero, tenemos que confiar paso a paso en la acción del Espíritu Santo, como cuando caminamos, confiamos en el pie derecho que va a sostener el cuerpo, luego descansamos nuestro cuerpo en el pie izquierdo y así vamos. Cada paso es un paso de fe. La vida espiritual es como el caminar, requiere confianza en el Señor a cada paso, confiando en hechos, es decir, en hechos reales, concretos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el versículo 11. Les leo que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que confiar en los hechos. Los sentimientos pueden venir después. Confiar en el plan de Dios a pesar de nuestras fallas. Recuerden, hermanos, es un proceso, no es una ausencia total o perfección de carácter. ¿Cuántas cicatrices tenemos en las rodillas? Es porque hemos caído muchas veces, pero nos hemos levantado y hemos aprendido a caminar. Así es la vida espiritual también. Confiando que el Espíritu de Dios te va a llenar, nos ha de llenar. No es un hecho único, sino algo que se repite. En realidad, cuando dice el apóstol, sed llenos, la traducción, dicen los biblistas, mejor sería dejando ser llenados. Nadie puede llenarse así con el Espíritu. No, es el Señor que nos llena con su Espíritu, pero nosotros debemos permitirle llenarnos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le permitimos? Cuando confesamos nuestros pecados, cuando entregamos todo nuestro ser a Él y cuando confiamos realmente en que Dios ha de obrar en nosotros. Así que, hermanos, tenemos una descripción de los ministerios del Espíritu Santo a favor de nosotros. Observamos el desarrollo histórico del bautismo del Espíritu Santo en la historia y luego recibimos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ¿comprende que el Espíritu Santo mora en usted? ¿Comprende que si se somete a Dios, confesando, arrepintiéndose, entregándose a Él, Él le llenará de su Santo Espíritu? Confiese sus pecados al Señor, entregue su ser ahora, dígale que confía y que
en respuesta a su sumisión y confianza, Dios lo llenará con su Santo Espíritu. Ore, hermano, de la mejor manera que puede y sabe hacerlo. Hay un himno precioso que dice: hoy escudriña, oh Dios, mi corazón. En lo secreto tu mirada pon. Todo lo malo quita en tu bondad. Concédeme completa libertad. ¿Qué tal, hermanos, si nosotros en estos momentos tenemos un minuto silencioso, pero en oración sincera, profunda, genuina, delante del Señor? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, y cada uno lo haga por sí mismo. Señor, tú conoces nuestra vida personal, la mía en particular. Por favor, mira lo profundo de mi ser, y si hay algo malo, manifiéstamelo para que pueda confesar, desechar de mi vida personal y entregarme completamente a ti para ser llenado por tu Santo Espíritu, a fin de ser útil, un instrumento de honra a tu santo nombre. También, Señor, pido por cada uno de mis hermanos esta noche, obra en sus vidas con poder de lo alto. Oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Eliseo. Gracias también a todos por haberse dado cita en esta segunda noche. Recordarles que quedan todavía 2 conferencias, es decir, el día de mañana y también el domingo en la noche va a ser la última conferencia, ¿no? Que va con la temática. Y también para los de casa, el día domingo en la mañana estamos con una reunión especial que igual en la escuela dominical va a estar compartiendo la palabra nuestro hermano Eliseo. Y para ir cerrando esta reunión, yo quisiera pedirle esta noche a que nos pueda despedir nuestro hermano Roberto. Quisiera invitarlo a que pase. Vamos a quedar despedidos con una oración, pero también vamos a dar gracias por los alimentos. Los hermanos de casa van a pasar a entregarles su refrigerio ahí en sus asientos. Pueden quedarse a esperar. Si hay un par de jóvenes voluntarios más que puedan ayudarles a las hermanas que están ya con las cosas en la parte de atrás, igual puede ser de mucha ayuda. ¿Ya? Hermano Roberto, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie y encomendar en las manos del Señor lo que hemos escuchado en esta noche para aplicar a nuestras vidas, ¿no? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu mensaje en esta noche, usando a tu siervo Eliseo, que tú nos ayudes, Señor, a discernir y considerar la obra tan maravillosa del Espíritu Santo en nosotros para nuestro caminar diario en esta vida llena de problemas, tentaciones y todo ello, para hacer tu voluntad, vivir en ella y siendo útiles en tu obra, Señor. Gracias que tú nos has capacitado y estamos estudiando tu palabra en esta serie de conferencias especiales unidas. Gracias porque tú estás en el control de todo. Gracias por los hermanos que han venido venciendo dificultades en esta noche lluviosa, fría, pero hemos estado acá, Señor, escuchando tu palabra con atención. Y tú, por cierto, nos has hablado y ayúdanos a ser obedientes a ti para nuestro crecimiento espiritual y para ser útiles, Señor, en tu obra. Que tú nos sigas bendiciendo. Estamos, Señor, agradecidos por celebrar el 25 aniversario de tu amada iglesia comprada en la cruz del Calvario por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias por esta fecha, Señor, en que tu amada iglesia de pie bendice tu nombre, tu persona, porque tú has sostenido 25 años de vida, Señor, en este lugar precioso, recordando a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, pero varios de ellos ya gozan de tu presencia. Y así ayúdenos, Señor, a ser fieles por el resto que nos toque vivir en esta vida. Gracias, Señor, por todo. Gracias por los himnos que se han entonado en esta noche y todos los hermanos que han participado activamente en esta noche en el culto. Gracias por el hermano Juan Carlos en la dirección, por los integrantes del coro, los integrantes de la orquesta, por la hermana Fátima también con número especial, y por todos, Señor, que tú nos ayudes para que el día de mañana también podamos estar presentes en esta reunión para gozar de tu bendición, seguir aprendiendo más y de tu bendita palabra. Despide a tu grey, bendice a los hermanos que vuelven a sus casas, protégelos de todo mal. Te lo pedimos esto dándote gracias en el bendito nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar por el refrigerio, perdón. Padre bendito, te damos gracias por el refrigerio que se está por servir, que tú nos ayudes a degustar de los alimentos. Gracias por la provisión tuya, las manos que han trabajado preparando este rico refrigerio. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, tomen asiento y a degustar. Muchas gracias, hermano. Pueden quedarse ahí en sus sitios, que los jóvenes van a llevarle su refrigerio. Espero que puedan disfrutarlo también y podamos aprovechar lo que quedan los próximos minutos para compartir y saludar también a los diferentes hermanos. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga.